El viento de principios de invierno, impregnado del aroma de las jaras de la Sierra de Guadarrama, siseaba al rozar los muros del cuartel. Arturo Vargas, general de división retirado, exhaló un profundo suspiro mientras su mirada se perdía más allá de las ramas de los pinos que se mecían con violencia, abarcando la desolada explanada de armas. Hacía décadas él mismo había pasado revista en esa misma plaza a cientos de soldados, con una mirada tan firme y afilada como el acero de su sable. Aunque habían pasado muchos años desde que colgara el uniforme con sus 2 estrellas plateadas, el olor acre y metálico de la vida militar, impregnado en el aire gélido, siempre lo arrastraba de vuelta al pasado. Sin embargo, hoy, ni su rango ni sus recuerdos importaban. Esperaba a la única persona que era a la vez su sangre, el futuro de su estirpe y su mayor orgullo, su nieto, el soldado Mateo Vargas. El locutorio olía a una extraña mezcla de café recalentado y al hedor húmedo de las botas de combate. Era un espacio funcional y desangelado. En las paredes desconchadas colgaba un reglamento de visitas amarillento y manoseado por innumerables dedos, y las sillas de plástico de un color naranja desvaído parecían bloques de hielo por el frío invernal. Arturo no pudo sentarse. Su cuerpo, acostumbrado a la rigidez de la disciplina, se sentía extrañamente inquieto. Caminaba de un lado a otro con la mirada fija en la puerta metálica. La garganta se le secaba por la tensión, pero no bebió ni una gota de agua. Cada segundo se alargaba, más lento y gélido que en sus días de servicio activo. La puerta de acero chirrió al abrirse, y un suboficial de guardia saludó en silencio con el vaho escapando de sus labios. Detrás de él, apareció un soldado raso con la cabeza hundida entre los hombros. La boina verde, calada hasta las cejas, parecía devorarle la frente, y su espalda encorvada temblaba bajo el uniforme de campaña, como una flor marchita por una helada prematura. Las arrugas en la frente de Arturo se hicieron más profundas. «Levanta la cabeza, soldado», ordenó con una voz baja pero inquebrantable. El soldado no se movió, permaneciendo en una postura torpe y vacilante. Arturo dio un paso adelante y con un gesto rápido, levantó el borde de la boina. Bajo la luz blanquecina y parpadeante del fluorescente, un pómulo hinchado y de un morado oscuro se reveló con brutal claridad. Alrededor del ojo una red de capilares rotos teñía la piel de un rojo violáceo, y de su labio partido aún emanaba el olor a antiséptico de la enfermería. «Fue durante un entrenamiento, abuelo. Cometí un error», la voz de Mateo sonaba como papel de lija, áspera y frágil. Intentó esbozar una sonrisa, pero el terror que subyacía en sus palabras era inconfundible. La mirada de Arturo, entrenada durante 40 años para evaluar daños en el campo de batalla, analizó la herida con precisión quirúrgica. Aquello no era un golpe de puño. Era el hematoma ovalado que dejaba la punta de una bota militar, un golpe seco y ascendente. Un relámpago de memoria atravesó su mente, recuerdos de heridas similares vistas en reclutas a lo largo de los años. Una herida así no se produce en un campo de entrenamiento. Jamás. Sin apartar la vista de su nieto, Arturo sacó su teléfono móvil. Marcación rápida, número 2, Javier Romero. Antes de que sonara el segundo tono, una voz enérgica respondió al otro lado. «Mi general, ¿a qué debo el honor?» «Javier, ven al locutorio de la Brigada Guadarrama 12. En 10 minutos. Hay algo que necesito que veas con tus propios ojos». Su voz era grave, contenida, pero cargada con la autoridad inconfundible de un viejo león. Nada más colgar, Arturo agarró la muñeca de su nieto. Sintió los huesos fríos y delgados bajo su palma. «Se acabó, Mateo. Deja de ocultarlo. Esto no es culpa tuya». Los párpados de Mateo temblaron, pero sus labios permanecieron sellados. En ese silencio obstinado, Arturo reconoció la terrible lección que él mismo había inculcado a sus hombres hacía tanto tiempo: soportar en silencio, proteger el secreto, la perversa forma de resiliencia del ejército. Y de repente sintió como su propia sangre se helaba al comprender la crueldad de esa doctrina. Se oyó un revuelo en el exterior. Un guardia con casco corría de un lado a otro, y un sedán negro oficial levantó una nube de polvo al frenar bruscamente frente al edificio de visitas. El general de división Javier Romero, con su impecable cabello cano, saltó del vehículo antes incluso de que se detuviera por completo. Tras él, su estado mayor se formó en una línea perfecta.
Sus ojos reflejaban una creciente premonición de desastre. El locutorio se sumió en un silencio asfixiante. Javier Romero se acercó a Arturo con pasos cautelosos, como si caminara sobre hielo fino, y ejecutó un saludo marcial impecable. He sido informado. Procedo a verificar la situación, mi general. Arturo no respondió. Simplemente le quitó la boina a su nieto y expuso el rostro magullado a la cruda luz. Los labios de Romero se contrajeron en una línea dura. Se giró hacia sus ayudantes y ladró una serie de órdenes cortas y tajantes. A partir de este momento todo el personal del batallón queda acuartelado. Perímetro de vida restringido. Que el comandante de la Policía Militar se presente aquí de inmediato. Informe de situación en mi despacho en 15 minutos. Ahora. Su voz resonó como un martillo rompiendo el suelo de cemento helado. Arturo rodeó los hombros de su nieto con un brazo y asintió levemente a Javier. Las miradas de los dos generales se cruzaron, y la descarga de furia helada que emanó de ellas pareció hacer temblar hasta la luz del fluorescente. Afuera, el rugido del motor de un vehículo blindado hizo vibrar el suelo. La base entera, como una bestia colosal, comenzaba a despertar, preparándose para la guerra. Una guerra para romper la cadena de terror forjada por un solo hombre, un cabo primero llamado Salinas. El barracón olía a polvo viejo y a humedad estancada. La temperatura nocturna había caído en picado, y el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas depositaba una fina capa de escarcha sobre los uniformes húmedos. Sin embargo, para Mateo Vargas, más cortante que el frío era el escalofrío que recorría su espina dorsal cada vez que oía el nombre del cabo primero Salinas. La primera noche que Mateo pasó en su nueva unidad, mucho antes de que sonara el toque de silencio, Salinas los despertó a todos los reclutas nuevos dando patadas en los pies de sus literas. Caminaba de un lado a otro golpeando el suelo de terrazo con los talones de sus botas hasta dejar marcas. Los 3 galones de cabo primero en la manga de su uniforme brillaban bajo la luz mortecina, y su mirada era idéntica a la de un perro de caza observando a un conejo atrapado en un cepo. Los novatos con la boina puesta. Seguime. Tan pronto como la puerta del barracón se cerró tras ellos, el frío de la noche les golpeó con la fuerza de un puñetazo. A lo lejos un viejo almacén de entrenamiento se alzaba como una masa oscura y amenazante. Las farolas que debían iluminar el camino parpadeaban intermitentemente, como si alguien las hubiera saboteado, hasta apagarse por completo. Solo el suelo de tierra seca y compactada yacía bajo la pálida luz de la luna. La puerta del almacén era estrecha y el interior oscuro. Salinas corrió el pesado cerrojo y empujó a los reclutas contra una de las paredes. Apoyó su corpulento cuerpo contra un pilar de metal y les barrió los rostros con el haz de luz rojiza de una linterna. No tenéis ni la más mínima idea. En el ejército, no entender una orden es un delito. Y los delitos se pagan. Solo así os convertiréis en soldados de verdad. Arrastraba las botas al caminar, y a cada paso se oía un chirrido metálico. Detrás de él, alguien contuvo la respiración. Fue entonces cuando Mateo lo sintió por primera vez. Se puede sentir dolor incluso cuando lo que te golpea es solo aire. Salinas se acercó primero al soldado más bajo del grupo. Le dio unas palmaditas en el hombro y luego le quitó el casco, sosteniéndolo en la mano. ¿Para qué llevas esto? Si no usas la cabeza, no la necesitas. Con un movimiento rápido, le golpeó junto a la oreja con el borde del casco. El eco sordo y metálico retumbó en el almacén abandonado. Todos se estremecieron, pero nadie se atrevió a llorar. Atrapado en un terror paralizante, Mateo sobrevivió contando los tornillos y tuercas oxidadas esparcidos por el suelo. Cada vez que el casco golpeaba, sentía una sacudida en sus propios huesos. Un dolor sordo sin sal, le trepaba desde las rodillas hasta el rostro sonriente de Salinas. Desde aquella noche a las 11 en punto, el almacén se llenaba de la luz roja de la linterna, del olor a sudor y del polvo espeso y sofocante. Salinas traía un fusil de instrucción de madera y, mientras los obligaba a arrodillarse, les golpeaba las espinillas diciendo: «Esto no es un palo de piruleta, es el orgullo de un soldado». Cuando el dolor punzante le llegaba al cerebro, Salinas ladeaba la cabeza y sonreía. «Vuestro dolor me tranquiliza. Mateo siempre era el último».
Salinas apuntaba a los nudillos y a los pómulos. Así las heridas no se veían tan fácilmente bajo la luz del barracón, y con la boina bien calada, quedaban ocultas en la sombra. Cuando Salinas le levantaba la barbilla con la punta de la bota, Mateo solo podía encoger el cuello como una serpiente atrapada en su propia piel, jadeando en silencio. Una noche, justo antes de que la puerta del almacén se cerrara, Mateo vio un cable eléctrico amarillento colgando del techo. A partir de entonces miraba hacia arriba y en lugar de rezar contaba. 1 minuto más. Si supero las 7 vigas del techo, todo habrá terminado. El terror extremo reduce al ser humano, lo obliga a depositar su esperanza en un simple cable suspendido en el vacío. Aunque sonara la diana al amanecer, nadie hablaba nunca de lo que ocurría en el almacén. Cuando el capitán, durante la formación, preguntaba si los nuevos tenían alguna queja, a Mateo se le hacía un nudo en la garganta y se quedaba rígido. Solo imaginar la represalia que Salinas le infligiría si abría la boca era suficiente para que sintiera que sus pulmones se contraían. La violencia de Salinas era un proceso metódico para desmantelar el orgullo de los reclutas y reconstruirlo a su antojo. Una vez, un soldado recién llegado, después de una paliza, se disculpó en voz alta: «Lo siento, mi cabo primero. Ha sido mi culpa». Salinas se rió, cogió una caja de cartón vacía y se la puso en la cabeza. «Mis disculpas no valen ni esta caja». El borde de la caja le rozó la piel bajo la oreja, y pronto un fino hilo de sangre comenzó a serpentear por el cartón. Cuando el olor a sangre llenó el aire, Salinas repitió lentamente: «Aquí, la ley soy yo». Antes de acostarse, Mateo no se miraba en un espejo, sino en la punta de sus botas. En el cuero manchado de barro, sudor y finas costras de sangre seca, su rostro reflejado parecía tener más moratones que piel. Un día, durante un ejercicio, Salinas aflojó a propósito la correa del casco de Mateo. Cuando comenzó la carrera de asalto, el casco se le giró, bloqueándole la visión. A causa de eso, al arrastrarse bajo una alambrada, se partió la barbilla. Mientras la sangre le empapaba el chaleco, Salinas se acuclilló a su lado y le susurró: «Ser estúpido duele». Luego frotó polvo de cemento en la herida. El cemento, mezclado con el sudor, se clavó en la carne como miles de agujas al rojo vivo. El jefe de pelotón pasó por su lado sin inmutarse, como si nada ocurriera. Al caer la noche, el barracón quedaba en silencio, pero en los oídos de Mateo resonaba la respiración grave y prolongada de Salinas. Cada vez que la oía, se sumía en un sueño frío y en blanco y negro. En esa pesadilla neblinosa, alguien lo empujaba por la espalda hacia el almacén. La puerta se cerraba, la luz se apagaba y al mismo tiempo, la punta de una bota le atravesaba el pómulo, provocando una explosión sorda detrás de su oreja. Se despertaba de golpe, aplastado por el aire helado, con la mandíbula agarrotada y los labios sellados por el silencio. Así pasó un mes. Los moratones apenas empezaban a desvanecerse cuando otros nuevos aparecían encima. Las marcas no eran de diferentes colores, sino de diferentes estaciones, superpuestas capa sobre capa. Cada noche Mateo se lamía las heridas de su orgullo destrozado y se preparaba para el día siguiente. A pesar de todo, en sus cartas a su abuelo escribía: «El entrenamiento va bien. No te preocupes». Creía que esa mentira mantendría tranquilo a su abuelo, aunque la mano le temblaba tanto que las letras parecían nubes a la deriva. Los otros reclutas también empezaron a cambiar. En sus miradas, la apatía se hizo más profunda que el miedo. Cuando el terror sobrepasa un cierto umbral, las emociones se apagan. Y Salinas conocía ese umbral a la perfección. Aquella noche, la puerta del almacén volvió a cerrarse. Salinas agitó un casco frente a Mateo y le dijo: «Sonríe». Si un recluta sonríe, la moral de la tropa sube. Mateo forzó una sonrisa. El hematoma de su mejilla tiró de la piel, provocando un escozor agudo, y sus párpados se humedecieron, pero las lágrimas no llegaron a caer. En la oscura sombra proyectada sobre el suelo del almacén, el sol del mañana, que aún no había salido, perdía poco a poco su luz para Mateo. Sin embargo, sin que él lo supiera, una llamada silenciosa desde un locutorio estaba a punto de generar una onda expansiva que sacudiría los cimientos de todo el ejército. Aquella noche, al volver del almacén, Mateo se derrumbó en el borde de su litera sin siquiera lavarse. El agotamiento hacía que su cuerpo pesara el doble,
pero lo más pesado era la ansiedad que se aferraba a su nuca. Se miró el dorso helado de la mano y luego presionó suavemente su pómulo, que aún ardía. El moratón oscuro se había extendido durante la noche, adquiriendo un tono casi negro. En el barracón, tenuemente iluminado, la respiración de los soldados dormidos era regular, como si estuviera estandarizada, pero era un murmullo demasiado débil para ocultar el miedo compartido. Un simple acceso de tos hacía que todos se revolvieran a la vez. Al amanecer, junto con el toque de Diana, sonó un silbato largo y agudo. Salinas entró dando una patada en la puerta, gritando todo el mundo en pie. Obligó a los reclutas a apagar sus linternas y luego golpeó con los puños las ventanas, cubiertas de vaho por el frío de la noche. El sonido fue tan violento que pareció hacer retroceder la oscuridad del exterior. Aunque no era hora de entrenamiento físico, los reclutas fueron obligados a correr por la explanada congelada. Varios resbalaron y cayeron sobre el suelo duro como una roca, pero Salinas se limitó a sonreír. Ya que estáis en el suelo, haced amistad con él. Un soldado tiene que saber a qué sabe la tierra para crecer. El polvo que Mateo tragó le arañó los pulmones. Apenas podía respirar cuando el cordón de la bota de un compañero se soltó y empezó a arrastrarse por el suelo. Salinas detuvo al soldado y antes de que pudiera atárselo, le dio un codazo en el plexo solar. El soldado se dobló por la mitad, ahogándose, pero Salinas le gritó que no bajara la mirada. Después del entrenamiento, Salinas los formó en el pasillo del barracón y los fue llamando uno por uno. Flexiones, sentadillas, saltos en el sitio, una mezcla caótica que él llamaba de entrenamiento personalizado, mientras les golpeaba la espalda con una vara de instrucción. Lo peor era la humillación infligida bajo el pretexto de la educación. Les dijo, en esta unidad hay 3 leyes. Primera, la palabra de un cabo primero es una orden. Segunda, si no te gusta una orden, lo demuestras en el entrenamiento. Tercera, si prefieres una paliza al entrenamiento, recibirás una paliza. En sus ojos brillantes y hambrientos no había disciplina, sino un placer sádico y personal. Un administrativo del despacho del capitán pasó por el pasillo y al ver la escena, simplemente desvió la mirada. Poniendo en vereda a los novatos, murmuró antes de desaparecer con total indiferencia. El corazón de Mateo pareció convertirse en un hierro al rojo vivo, latiendo con fuerza en su pecho. En la cola del comedor, Salinas se acercó a Mateo que sostenía su bandeja, y le susurró al oído mientras dejaba caer un puñado de sal en su comida: hay que comer salado para hacerse fuerte. Y escribe cartas saladas a tu abuelo. Mateo miró de reojo a los demás soldados. Ninguno se atrevía a mirarlo a los ojos. Ellos también estaban atrapados entre un profundo sentimiento de culpa y un miedo paralizante. Al atardecer, una tensión inusual se extendió por todo el cuartel. Normalmente a esa hora después del entrenamiento, estarían ocupados con el mantenimiento y las patrullas, pero se había emitido una orden de espera y los teléfonos no dejaban de sonar, desde el despacho del comandante de batallón hasta la última oficina. Dicen que viene el general de división de improviso. Viene con el equipo de inspección. Las voces de los suboficiales al final del pasillo sonaban tensas y bajas. Sin embargo, Salinas parecía indiferente. Hizo girar la llave del polvorín y se puso a silbar. ¿Una inspección? ¿Y qué? Mi padre es coronel en el ministerio. Su risa, como una ráfaga de ametralladora, resonó en el callejón frente al almacén antes de que terminara la frase. Los reclutas bajaron la cabeza, sin atreverse a cruzar las miradas. En ese momento sonó el timbre de llamada del capitán. En la sala de reuniones del batallón, el capitán, los tenientes y el brigada de la compañía estaban formados en fila. El comandante de batallón cerró su portátil con una expresión de preocupación. Que el general venga en persona, esto es grave. Rebuscó entre un montón de papeles y le espetó al capitán: ¿no había nada inusual que informar? El capitán, con las yemas de los dedos curtidas, señaló un informe atrasado. El asunto del cabo primero Salinas se trató como una simple cuestión de disciplina interna, mi comandante. Los párpados del comandante temblaron. ¿Y sabes exactamente qué significa esa disciplina interna?, preguntó, pero en su voz ya se notaba un profundo remordimiento. Cuando la oscuridad cayó sobre los barracones, los murmullos se extendieron entre los reclutas.
El comandante de batallón ha sido llamado por el general. ¿Quién se ha chivado? No sé, dicen que alguien llamó por teléfono. Cada palabra dejaba entrever una premonición, como el viento que precede a una tormenta lejana. Pero el miedo era demasiado profundo para disipar esa atmósfera de incredulidad. Mateo, en un rincón de su litera, miraba un sobre. ¿Debía escribir otra mentira a su abuelo? ¿O debía aferrarse a la verdad que pugnaba por salir a la superficie? Esa noche, como todas las demás, Salinas los llamó. Las sombras de los reclutas se alargaron sobre el umbral del almacén. Esta vez Salinas no llevaba un casco, sino una cadena de metal que había atado a los cordones de sus zapatillas. Hoy tenemos una experiencia especial. Hizo girar la cadena, sonriendo. Vamos a probar si podéis esconderos detrás de un escudo imaginario. El filo del aire frío les rozó la nuca. Pero en ese instante la puerta del almacén se abrió de golpe. Una luz blanca y cegadora explotó en el interior, y varios agentes de la policía militar, completamente equipados, irrumpieron en el lugar. Cabo Primero Salinas, queda detenido en este momento como autor de un delito flagrante. Salinas se quedó paralizado por un segundo, pero luego levantó los puños. ¿Quién os ha mandado? ¿Sabéis quién es mi padre? Sus gritos resonaron mientras la cadena caía al suelo con un estruendo metálico. Dos agentes le sujetaron los brazos y lo arrastraron sin esfuerzo. Los reclutas congelados miraron hacia la luz. Bajo ella el rostro de Salinas por primera vez estaba contraído por el miedo. La policía militar comenzó a recoger pruebas, el colchón del almacén, el fusil de madera, el manojo de llaves e incluso el casco con manchas de sangre seca, todo fue introducido en bolsas de plástico. A medida que el aire denso y pegajoso del miedo se disipaba, un olor a creagoma de botas militares llenó el espacio. Un oficial de inspección encargado de interrogar a los soldados heridos gritó un nombre. Mateo instintivamente bajó la cabeza, pero un recluta que estaba detrás de él dijo con voz temblorosa: al soldado Mateo Vargas le pegó mucho. Esa única frase fue la chispa que encendió la pólvora. Los testimonios, hasta entonces ahogados en llanto silencioso, estallaron. A mí también me pegó. Llevo 2 días sin poder comer. A mí me puso una bolsa de plástico en la cabeza para que no pudiera respirar. Alguien cayó de rodillas, sollozando. El oficial de inspección no dejaba de informar por su radio. Confirmados múltiples indicios de agresión a reclutas. Se necesita evacuación de urgencia para las víctimas. Equipo médico de la base, desplácese inmediatamente. La respuesta que salía de la radio rasgó el silencio de la noche. Mientras era arrastrado por la policía militar, Salinas escupió en el suelo del pasillo. Cuando salga de esta, estáis acabados. Pero nadie le devolvió la mirada. A través de la ventana del pasillo, las luces azules de las sirenas parpadeaban, iluminando los muros del cuartel. El anuncio que sonaba por la megafonía de la base era más fuerte y alarmante que cualquier toque de corneta para un ejercicio nocturno. De vuelta en el barracón, los reclutas se miraron unos a otros, como si estuvieran comprobando sus heridas. Uno se tocaba el antebrazo, otro la frente. Finalmente las lágrimas que habían contenido durante tanto tiempo brotaron. Al oír el primer sollozo intentaron taparse la boca, pero el llanto contenido era una marea imposible de detener. Mateo también sintió un dolor agudo bajo su pómulo, pero algo más ardiente le revolvía el pecho. A esa misma hora, en el despacho del general de división, sobre la mesa de conferencias, estaban alineados el fusil de instrucción de madera, la cadena de metal, el casco y fotografías de los uniformes manchados de sangre. El general Javier Romero, con los brazos cruzados, miraba los documentos y dijo con una voz grave y dura: si esto es solo lo que ha salido a la luz, lo que está oculto debe de ser una montaña. En un rincón de la sala, Arturo Vargas permanecía en silencio. Llevaba un abrigo de lana negro en lugar de su uniforme, pero de él todavía emanaba la presencia imponente de sus 2 estrellas. El capitán y el teniente entraron, uno tras otro. Sobre sus hombros el peso del miedo parecía desproporcionado para su rango. Javier Romero cerró una carpeta de golpe. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién ocultó los informes? Un silencio denso llenó la sala. En ese momento Arturo dio un paso al frente.
El sonido de sus pasos resonó con fuerza, y el capitán y el teniente se encogieron de hombros simultáneamente. El ejército se rige por el honor y la responsabilidad. Quien abandona el honor, también ha abandonado la responsabilidad. Su voz, afilada como un trozo de metralla, cortó el aire de la sala, y las rodillas del capitán cedieron. Esa noche una orden directa del general de división resonó por el sistema de megafonía del cuartel. Todo el personal permanecerá en estado de alerta hasta las 6. Todos los barracones quedan sujetos a inspección permanente. No habrá excepciones para nadie que no se comporte como un soldado. Los reclutas, incapaces de dormir, pasaron la noche apoyados en las paredes del pasillo vacío. Alguien tragó saliva y susurró: ¿Se ha acabado ya? Mateo lo pensó por un momento. ¿Acabado? No. Quizás esto no era más que el principio. A través de sus párpados pesados por el cansancio, la primera luz del amanecer le pareció extrañamente pálida, pero esa luz comenzaba a devorar lentamente la sombra creada por Salinas. Afuera, el toque de Diana empezó a extenderse. Resonó en cada rincón del cuartel, como si despertara una vida que había estado agazapada y en silencio durante la madrugada. Y en los oídos de Mateo, la vibración de la vieja corneta se expandió. Apretó los puños en silencio. El mañana estaba llegando. El viento que antes le cortaba la piel soplaba ahora igual para él y para sus compañeros que temblaban a su lado. Pero esta vez en ese viento se percibía el olor de una nueva primavera que, aunque lejana, existía sin lugar a dudas más allá del final del invierno. A las 5 de la madrugada, unas nubes negras cubrían el cielo sobre el cuartel. A una hora en la que normalmente comenzaría el primer entrenamiento físico, la explanada estaba completamente vacía. En su lugar, una ambulancia estaba aparcada junto a una tienda de campaña de emergencia, y los sanitarios corrían de un lado a otro transportando camillas. Los soldados rasos, envueltos en mantas en lugar de sacos de dormir, esperaban su turno con rostros pálidos. Los moratones y los labios partidos de los reclutas sacados del almacén parecían aún más oscuros e hinchados bajo la luz de los fluorescentes. Un oficial de inspección, en el borde de la tienda, recogía declaraciones. Cada vez que levantaba la vista, sobre los papeles veía gasas ensangrentadas y el fusil de madera roto. Su voz era tranquila, pero la mano con la que sostenía el bolígrafo estaba tan tensa que sus nudillos se habían vuelto blancos. Mateo, en un rincón del puesto médico improvisado, se presionaba lentamente la mejilla con un algodón empapado en desinfectante. El olor a yodo le picó en la nariz y su corazón dio un vuelco silencioso. Miró al soldado de la litera de al lado. Era el que recibía palizas noche tras noche y tenía una hinchazón severa desde el hombro hasta el codo. Cuando Mateo se acercó con una expresión de disculpa, el soldado negó con la cabeza. Tío, dicen que ya no tenemos que aguantar la respiración. Lo ha dicho el propio general de división. De su voz temblorosa emanaba una extraña sensación de alivio. Mateo asintió, pero una parte de su corazón seguía dura como el hielo. La verdad había salido a la superficie, y el aire fuera del agua era cortante. A la misma hora, la sala de reuniones del cuartel general estaba gélida. El general de división Javier Romero miró de reojo el reloj de pared mientras hojeaba un informe. Sobre la mesa reposaban el atestado de la policía militar redactado durante la noche, los informes médicos y el teléfono móvil de Salinas. En la pantalla desbloqueada, una carpeta contenía vídeos de los reclutas con la cara ensangrentada. El título de cada archivo era la fecha, seguida de la palabra educación. Javier apretó los dientes. Arturo Vargas estaba de pie junto a la pared de la sala. Su cabello grisáceo brillaba con un tono plateado bajo la luz fluorescente. Miraba en silencio por la ventana hasta que el sonido de la puerta al abrirse le hizo girar lentamente la cabeza. El capitán y el teniente entraron, apenas sin el casco. En sus rostros el terror de la noche anterior aún dejaba una mancha visible. Javier preguntó con una voz baja y fría. Anoche, cuando se recibió la llamada de denuncia, en el diario de operaciones de la compañía se anotó sin novedad. ¿Cuál es la razón? El capitán se mordió el labio. Estamos investigándolo, mi general. Existía la posibilidad de un acto de insubordinación, por lo que se evitó un informe exagerado, su voz se apagó.
Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. No fue exagerado, fue encubrimiento. Habéis tapado el sufrimiento de vuestros hombres como si fuera basura. Arturo dio un paso adelante. El sonido de sus talones al golpear el suelo hizo que el capitán y el teniente se encogieran de hombros. En mis tiempos en activo, también había gritos como estos. Y cuando los oía, saltaba el muro en mitad de la noche y ponía los barracones patas arriba. Su voz era serena, pero esa calma era tan afilada como la hoja de un cuchillo. El resultado fue que 2 oficiales fueron expulsados y un sargento se quitó la vida. Esta vez, la cifra será mayor. El rostro del capitán se tornó ceniciento. El comandante de batallón entró tarde. Se cuadró y con voz temblorosa, entregó un informe. Mi general, la familia del cabo Primero Salinas ha contactado con un abogado y alega ilegalidad en el proceso de su detención. Javier sonrió en silencio. Bien. Transmítale a ese abogado lo siguiente: los vídeos de las palizas, los registros de las llamadas con amenazas y las declaraciones juradas de todas las víctimas están listos para el juicio. Se hizo un breve silencio. Nadie se atrevía a respirar hondo. Javier miró su reloj de pulsera y dijo: el cabo Primero Salinas y su padre, el coronel Kim, comparecerán hoy a las 2 horas ante el juez militar para la vista de la orden de detención. Todo el personal de la primera compañía de reclutas redactará una declaración jurada tras ser puesto bajo medidas de protección de víctimas. Luego se giró para mirar a Arturo. Camarada, tengo una petición. Arturo asintió. Lo sé, Javier. No me voy a quedar de brazos cruzados viendo solo las heridas de mi nieto. Sacó de su bolsillo una libreta gastada. Los oficiales de operaciones psicológicas que sirvieron conmigo cuando era general todavía están en activo. Yo mismo me encargaré de ayudar con el asesoramiento y la reeducación de los reclutas. Javier exhaló y saludó. Por la tarde la vida del cuartel se detuvo y un vehículo de la Fiscalía Militar llegó a la puerta principal. 2 escoltas de la Policía Militar bajaron, y Salinas apareció en la puerta del coche esposado. Tenía el labio partido por el altercado de la noche anterior, pero aún así, escupió insultos. Todo esto es un montaje. Pronto se dará la vuelta. Aunque un agente le presionó el hombro para que bajara la cabeza, él la mantuvo erguida. Los reclutas, formados en fila cerca de la entrada, contuvieron la respiración. Mientras Salinas pasaba por la puerta principal, se apretaron fuertemente las manos unos a otros. Entre ellos, los ojos de Mateo brillaron como un relámpago. En el instante en que Salinas pasó a su lado, sus miradas se cruzaron. Salinas torció sus labios ensangrentados en una sonrisa burlona, pero en el rostro de Mateo no hubo ni el más mínimo temblor. Sus mejillas, amoratadas, reflejaban una luz fría. Su mirada no era de miedo, sino de una tranquila determinación. El vehículo de la Fiscalía Militar arrancó, levantando una nube de polvo. Entre esa polvareda, el padre de Salinas, el coronel Kim, llegó corriendo. La insignia del águila en el hombro de su uniforme de gala, ondeando al viento, quedó oculta por el polvo. Golpeó la ventanilla del coche, gritando, dijo: «Hablaré yo mismo con el general de división». Cuando un agente de la escolta le bloqueó el paso, el coronel, con el rostro descompuesto por la ira y la ansiedad, gritó: «¿Sabe usted quién soy?». «Yo». Pero en lugar de una respuesta, la ventanilla subió con un chasquido, ocultando el rostro de Salinas. El coche se puso en marcha, y los gritos del coronel resonaron en la carretera desierta. Esa tarde, en el tablón de anuncios electrónico del cuartel general, se publicó la orden especial para el restablecimiento de la disciplina militar, implementación de un programa de protección para reclutas, revisión completa de los métodos de liderazgo de los veteranos, e instalación de una línea directa anónima de denuncias. Un capitán del equipo de inspección, agotado tras pasar la noche revisando documentos, fue a buscar a Mateo. «Estamos listos para grabar su testimonio». Mateo se levantó de su litera. Su rostro aún mostraba las marcas de los golpes, pero sus pasos eran más firmes que el día anterior. La sala de grabación estaba en silencio. Sentado frente al micrófono, Mateo respiró hondo. «Pensé que algo no estaba bien.
Nos enseñaron que un soldado no lucha abandonando a su familia, sino para poder volver con ella. Su voz tembló por un momento, pero continuó. Pero el cabo primero Salinas no nos veía como soldados, sino como sus juguetes. Mientras la luz de grabación parpadeaba, Mateo fue liberando, frase por frase, los gritos ahogados de tantas noches. Cuando terminó, en la habitación quedó una vibración baja, como el latido de un corazón que volvía a empezar. Al finalizar la grabación, el capitán del equipo de inspección inclinó la cabeza. Gracias por tu valentía. En ese momento Mateo se dio cuenta de que ya no estaba en la oscuridad del almacén. Al salir, el sol de invierno, ya bajo, proyectaba largas sombras rojizas. El frío que arrastraba el viento todavía le cortaba la piel, pero el mañana que se avecinaba era diferente. En los pasillos de los barracones el aire, que parecía haber estado contenido, se movía suavemente como si diera la bienvenida a un nuevo dueño. Mientras tanto, en las profundidades del cuartel general, Javier Romero estampaba su firma en el último documento. A su lado, Arturo Vargas, de pie frente a la ventana, observaba las líneas de la pista de aterrizaje que se extendían a lo lejos. Una conversación en voz baja fluyó entre ellos. El ejército cambia a las personas, es cierto, pero no debe criar monstruos, dijo Javier. Arturo asintió lentamente. Hoy hemos enterrado a uno de esos monstruos, Javier. Lo que queda ahora es reparar la tierra herida. El cielo exterior se teñía de un color nocturno, pero sobre él una fina luz de luna descendía, envolviendo suavemente las alambradas del cuartel. Desde algún lugar de la base, la banda de música comenzó a tocar la melodía previa al toque de silencio. El sonido de la trompeta se extendió débilmente y una extraña calidez se difundió en el aire frío. En los barracones de los reclutas, en la tienda del equipo de inspección y en el despacho del general de división, todos escucharon esa música. La batalla aún no había terminado, pero una cosa era segura, nadie volvería a guardar silencio. La sombra cruel de Salinas había sido destrozada y, como la luz blanca encendida en la tienda del puesto médico, la base se estaba iluminando, lenta pero inexorablemente. El sol se había puesto por completo cuando una hilera de 6 luces azules parpadeó a lo largo de la carretera trasera del cuartel. Aunque el convoy de la Fiscalía Militar se había llevado a Salinas, la división no dormía. Frente al almacén se había colocado una cinta amarilla de precinto, y el equipo de inspección, a pesar del fuerte viento, continuaba la reconstrucción de los hechos con equipos de iluminación. El viento golpeaba la cinta de plástico, produciendo un silbido agudo que recordaba a los gritos que Salinas había dejado atrás. Mateo volvía de la enfermería tras una revisión nocturna. En el cielo, en lugar de estrellas, caía la luz de los focos, que se filtraba entre las tejas rotas del almacén, haciendo brillar el polvo húmedo. Cada vez que pasaba por allí, sentía que el olor a tierra y a óxido que había respirado noche tras noche se le volvía a atascar en la garganta. Pero hoy, sobre ese olor, se superponía uno nuevo, el de antiséptico y el de papel de informe. El olor de las pruebas que sellaban el almacén. En la tercera planta del edificio del cuartel general, en la sala de análisis temporal de la inspección, Javier Romero, Arturo Vargas y un investigador enviado por el Ministerio de Defensa revisaban vídeos pasada la medianoche. La pantalla mostraba las escenas de agresión grabadas por Salinas con su móvil, los rostros desfigurados de los reclutas, la sangre salpicando en la penumbra del almacén, su risa depravada. Arturo apretó los puños, pero en lugar de hablar, rechinó los dientes. El investigador, mientras tomaba notas, murmuró: solo por los cargos de maltrato continuado, amenazas, vejaciones, grabación y difusión de imágenes, ya suman 12 delitos. A esa misma hora, en una celda de detención de la Fiscalía Militar, bajo la fría luz de un fluorescente, Salinas llevaba un vendaje manchado sobre la ropa de detenido. Durante el interrogatorio de la tarde había intentado justificar sus actos con excusas como era parte de la disciplina, era una broma, estaban de acuerdo, pero ante las grabaciones de las víctimas y los vídeos, no tuvo más remedio que bajar la cabeza. Un fiscal arrojó un expediente sobre la mesa y dijo: si estuviéramos en un juzgado civil, esto sería poco más que agresión con agravantes. Pero esto es un tribunal militar. Te vamos a enseñar que el precio por quebrantar la disciplina militar es mucho más alto. Entonces Salinas, aferrándose a su último vestigio de orgullo, gritó: no lo necesito. Llamad a mi padre. Esto se acabará en un momento.
Pero en lugar de una respuesta, la puerta de acero se cerró con un clic. En la cámara de seguridad del pasillo, una luz roja parpadeó, iluminando su rostro. Esa luz era mucho más fría que la de la linterna que él había usado para iluminar a los reclutas. A la mañana siguiente, en la sala de conferencias del cuartel general, se celebró el Consejo de Disciplina para todos los oficiales. El comandante de batallón, el capitán y el teniente, uno tras otro, se levantaron para explicar lo sucedido. Pero cada vez que se acercaban al micrófono, sus cabezas se inclinaban y sus voces se quebraban. En las declaraciones anónimas escritas por los soldados víctimas, se detallaba con crudeza la violencia que ellos habían presenciado y silenciado noche tras noche. Javier Romero, con un tono tan frío como una sentencia, dijo: no se trata de una sanción disciplinaria, sino de exigir una responsabilidad a nivel de desmantelamiento. Sus palabras fueron seguidas por el sonido de las rodillas del comandante de batallón al ceder. El coronel Kim, al enterarse de la detención de su hijo, no paró de hacer llamadas al departamento jurídico del ejército, intentando ejercer su influencia. Pero el caso ya había sido transferido a la Inspección General del Ministerio de Defensa. Cuando la última llamada se cortó, golpeó con el puño el organigrama de la división colgado en la pared de su despacho. El cristal del marco se hizo añicos, y entre los fragmentos, sus propias medallas aparecieron desordenadas. Sus subordinados murmuraban en voz baja: el coronel Kim también está acabado. Se habla de su relevo. La grieta se extendía sin fin a lo largo del muro de cristal que sostenía su poder. Esa noche, en el barracón de los reclutas, por primera vez, se escuchó algo parecido a una risa. Un soldado raso, tocándose la gasa de una contusión, bromeó: ¿creéis que me ascenderán a cabo antes de que me den el alta? Mateo sonrió brevemente y sacó del cajón de su escritorio una carta que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Con una fuerza que casi rasgaba el papel, escribió: abuelo, por fin he encontrado el valor. Mañana quiero informarte oficialmente como es debido. Antes de que terminara de escribir, sus ojos se llenaron de lágrimas. 10 días después, el caso del cabo Primero Salinas llegó a la rueda de prensa oficial del Ministerio de Defensa. La sala estaba saturada por el sonido de los obturadores de las cámaras. El portavoz, al anunciar un plan integral para el restablecimiento de la disciplina militar, concluyó con una declaración firme: se actuará con la máxima severidad para sentar un precedente. Los titulares en las pantallas de televisión cambiaban en tiempo real: Cabo Primero Salinas en prisión preventiva. Se enfrenta a una posible condena de hasta 10 años. Mateo, mirando fijamente el televisor del barracón, exhaló un largo suspiro sin darse cuenta. Sintió como si el aire, que había estado atrapado en su pecho, por fin llegara hasta el fondo de sus pulmones. Esa noche Mateo volvió a estar en el locutorio. Esta vez, en lugar del viento de principios de invierno, una cálida corriente de un calefactor le calentaba la espalda. Cuando la puerta se abrió, Arturo Vargas entró con paso rápido, como un abuelo que visita a su nieto por primera vez. En su mano, junto con un delgado sobre, llevaba el formulario de apoyo para la recuperación psicológica de las víctimas, emitido por el equipo de inspección. Los dos se tomaron de la mano en silencio. En ese breve instante de contacto piel con piel, Mateo sintió como su orgullo destrozado comenzaba a reconstruirse. Afuera sonó el toque de silencio. Pero esa corneta ya no era una orden que lo arrastraba a algún lugar oscuro. Al contrario, su sonido, al cortar el aire, se extendía sobre los muros grises como un eco que anunciaba una nueva estación. Y a lo lejos el sonido de esa misma corneta, filtrándose por los estrechos barrotes de una celda, también llegó a los oídos de Salinas. Al escucharlo, no pudo evitar imaginar cómo las pequeñas dignidades que una vez había aplastado volvían a levantarse. El llanto ahogado de los soldados que había pisoteado crecía en sus oídos como un himno de victoria. A medida que avanzaba la noche, las nubes oscuras que cubrían el cuartel comenzaron a disiparse lentamente. La luz de la luna se abrió paso, dibujando suaves líneas sobre el techo de uralita rota del almacén. Bajo esa luz, las letras de la cinta de precinto brillaban con un tono plateado, clausurado. Conservación permanente. Aquel espacio estrecho donde había prosperado la violencia era ahora una prueba, un monumento que testimoniaría la herida del pasado que el ejército debía superar. Y Arturo, mientras brindaba por última vez con Javier, murmuró en voz baja: incluso después de colgar el uniforme,
todavía me quedan muchas responsabilidades por cumplir. Javier asintió y dejó su copa. Las huellas que dejaste, mi general, han salvado a alguien hoy. En ese momento, las sombras de los dos generales se superpusieron, alargándose por el suelo. La promesa que habían hecho hacía mucho tiempo para defender a su patria renacía ahora como una promesa para proteger a la vida más pequeña dentro del propio ejército. Mientras la noche del desierto llegaba a su fin, fuera de la valla del cuartel, la escarcha del amanecer cortaba la oscuridad. Y sobre esa escarcha el primer sol del alba comenzaba a trazar una línea roja. Era el presagio del final que aún quedaba por llegar, la caída total de Salinas y el verdadero renacimiento de la base. Un amanecer de sangre que anunciaba un nuevo comienzo. La música del toque de Diana fluyó clara desde los altavoces de los puestos de guardia, pero la base seguía tan tensa como un campo de batalla. Hoy era el día en que se celebraba la vista de prisión preventiva para Salinas y su padre, el coronel Kim, en el tribunal militar. Antes del amanecer, los vehículos de la prensa ya se alineaban fuera de la puerta principal, y cada vez que las luces de la valla parpadeaban, los flashes de las cámaras se mezclaban, creando un deslumbrante destello. Los soldados observaban la escena desde las rendijas de las ventanas, sintiendo como el miedo que los había paralizado comenzaba a disolverse lentamente. Las yemas de los dedos de los reclutas, que cada noche eran arrastrados al almacén, rozaban el marco de la ventana. La sensación del metal frío era la misma, pero el aire que fluía sobre él era completamente diferente. Cuando el furgón de la Fiscalía Militar llegó al patio del tribunal, Salinas fue sacado a la fuerza, vestido con el uniforme de detenido. Su labio seguía partido y una gasa recién puesta en una de sus mejillas se destacaba grotescamente. Ante la avalancha de preguntas de los periodistas, levantó la cabeza y escupió un insulto. Pero inmediatamente un agente le presionó la nuca, obligándolo a clavar la vista en el suelo. A su alrededor, el sonido de los obturadores estallaba como fuegos artificiales, pero nadie mostró el más mínimo signo de compasión. Al final del pasillo, el coronel Kim estaba de pie con el rostro demacrado. Sobre su galón de rango se había añadido una marca de suspensión temporal, y su pecho, ahora sin las 3 filas de medallas, parecía hundido. Extendió la mano hacia su hijo, pero una doble fila de agentes se interpuso, y su brazo quedó temblando en el aire. El interior de la sala del tribunal estaba pesado, como si incluso el aire acondicionado estuviera apagado. El juez militar, después de hojear los documentos, miró fijamente al acusado. Sobre su estrado se apilaban fotos de los vídeos de las agresiones, las declaraciones de los soldados víctimas y los informes de los psiquiatras. La voz del juez resonó como una sentencia: el acusado, cabo primero Salinas, utilizando su posición de superioridad, es declarado culpable de los delitos de maltrato continuado, agresión con agravantes, amenazas y grabación ilegal de imágenes. Sus acciones han provocado el colapso de la disciplina de la unidad, y sus superiores directos también han incurrido en una omisión del deber de vigilancia. Golpeó el mazo. Por lo tanto, en virtud de los artículos 44, 45 y 94 del Código Penal Militar, se le condena a una pena de 9 años y 6 meses de prisión. Ejecución inmediata de la sentencia y traslado a la prisión militar. Por un instante el color desapareció del rostro de Salinas. Intentó gritar algo, pero de su garganta solo salió un espeso trago de saliva. A continuación, la atención se centró en el coronel Kim. El juez, enumerando los cargos de encubrimiento y abuso de poder, declaró su expulsión forzosa del ejército, la anulación total de su pensión y su remisión al Consejo Disciplinario. Al caer esa única frase, los hombros del coronel se hundieron miserablemente. Cuando su rango, que antes brillaba como una insignia de poder, perdió todo su peso, pareció más pequeño que un anciano civil. En el pasillo del tribunal, los agentes agarraron a Salinas por los brazos y lo arrastraron hacia el furgón de traslado a la prisión. Cuando la puerta metálica se cerró de golpe, un fino rayo de sol se coló por la ventanilla, acariciando su rostro. Esa luz era mucho más intensa y al mismo tiempo, más cruel que la linterna roja que él había blandido en el almacén. Cuando el furgón se puso en marcha, en el monitor interior comenzó a reproducirse un vídeo sobre las normas de la prisión. Cuando apareció el subtítulo "La violencia es el objetivo correccional más grave", los labios de Salinas temblaron. Un infierno más profundo que el que él había creado estaba a punto de recibirlo.
Mientras tanto, en la base las medidas posteriores se aplicaron sin descanso. El general de división Javier Romero ordenó a todos los reclutas de la unidad de formación que se reunieran en el salón de actos en lugar de en la explanada. Subido al estrado, su voz era grave pero firme. No hemos sabido proteger a nuestros compañeros. Sin embargo, un compañero con su valentía nos ha salvado a todos. En la gran pantalla se proyectó el nuevo sistema de denuncias anónimas y el plan para un programa de tutoría entre veteranos y reclutas. Un murmullo de asombro se extendió entre los soldados. A continuación, Arturo Vargas subió al estrado con expresión solemne. Aunque era un general retirado, su poder de convicción era más fuerte que el de nadie. Un soldado, antes que defender el territorio nacional, es un ser humano que protege al compañero que tiene al lado. Nunca olvidaré lo que le ocurrió a mi nieto. Pero cuando me vaya de aquí, quiero poder decir con orgullo que el ejército que amo ha cambiado. Se llevó el puño al pecho. El campo de batalla ya se estaba reconstruyendo entre los jóvenes cuyas lágrimas habían empapado el suelo. Esa noche, cuando las noticias de la televisión mostraron la sentencia de Salinas, los soldados contuvieron la respiración mientras miraban la pantalla. La voz del presentador fluyó con calma. A raíz de este caso, el Ministerio de Defensa ha anunciado un plan de reforma integral para erradicar el maltrato en el ejército. Antes de que terminara la frase, un soldado raso lanzó un pequeño grito de júbilo. A medida que el miedo, que se había solidificado como una columna vertebral, se disolvía, se daban palmaditas en la espalda unos a otros en señal de ánimo. Mateo, observando en silencio la pantalla del televisor, sintió como si una pesada piedra se desprendiera de su pecho. Al irse a dormir, frente a la tienda del equipo de inspección, Mateo saludó formalmente a Javier Romero. Informo, mi general. He completado el formulario de apoyo a las víctimas. Javier le devolvió el saludo y le entregó un pequeño sobre de papel. Dentro, junto con un diploma de agradecimiento con un boceto de un soldado, había una insignia con la palabra o valor, firmada por el comandante de la unidad de formación. Mateo abrió los ojos de par en par. No importa si alguien te recuerda como el nieto de un general, dijo Javier. Esta insignia es la prueba de que tú cambiaste esta unidad. Un soldado es respetado por su rango, pero un ser humano es recordado por su valor. Entonces Mateo sonrió. Sus labios, al separarse ligeramente, rozaron su pómulo, provocándole un escozor, pero ese dolor ya no era el de la piel del miedo. Al acercarse el amanecer, la cinta de precinto que colgaba de la puerta del almacén se mecía suavemente con el viento frío. Un investigador, antes de irse, iluminó por última vez la puerta y colocó una pequeña placa de bronce bajo el número del almacén, lugar de formación para la prevención del maltrato. Un pequeño monumento que todos verían al pasar. Ya no era un espacio que encerraba la desesperación, sino una insignia que recordaría una advertencia. Y en la página web del Ministerio de Defensa, se publicó oficialmente el informe del caso. Al final del informe se incluyó el testimonio anónimo de una de las víctimas. Lo que nos salvó no fueron las 2 estrellas de alguien, sino la pequeña voz que nosotros mismos alzamos. El número de visitas se disparó durante la noche y los comentarios se llenaron de ánimo, disculpas y la reflexión de viejos veteranos que recordaban su propio servicio militar. El mundo se movía, lentamente, pero se movía. Cuando las luces de la base se apagaron, Mateo se sentó en un banco frente al barracón y respiró hondo. El aire frío le llenó los pulmones y salió convertido en un cálido vaho. Sacó del bolsillo la insignia del valor y la observó a la luz de la luna. Era un pequeño trozo de metal, pero su peso era mayor que el de la más grande de las condecoraciones. El cielo del este se teñía de un suave color rosado. El furgón que se dirigía a la prisión ya estaría lejos, y más allá de su ventanilla, la visión de Salinas estaría llena de alambradas y muros de hormigón que se extendían como el horizonte. Ese era el comienzo de una larga noche de la que nunca saldría. En cambio, la base, dejando atrás un ayer ensangrentado, recibía la primera luz del amanecer. El cielo aún estaba frío, pero todos los que estaban despiertos en la madrugada sabían, al mismo tiempo, que una invisible brisa primaveral estaba llegando de verdad. Había pasado el solsticio de invierno, y en una madrugada en la que el resplandor rojizo del amanecer aún persistía en el cielo, la base bullía de actividad en preparación para la ceremonia de aniversario de la creación del ejército. Pero la ceremonia de este año era diferente.
Por orden del general de división, también se celebraría la finalización del primer programa de apoyo a las víctimas de maltrato. En el centro de la explanada de la división, un nuevo y alto mástil se erigía desafiante contra el viento helado. La bandera todavía estaba envuelta en una tela de seda azul marino, y en la placa del mástil, las palabras «Protección del compañero», «Restauración del honor» estaban bordadas en hilo de oro. Antes del amanecer, todo el batallón ya estaba formado con el uniforme de combate. El vaho salía de sus bocas con cada respiración, y el sonido de sus botas al pisar el suelo rompía la escarcha. Mateo estaba en la primera fila. El moratón que había cubierto su pómulo se había desvanecido a un tono amarillento, y la correa de la nueva máscara de invierno le rodeaba las orejas. En el lado izquierdo de su pecho, la pequeña insignia del valor que había recibido unos días antes brillaba. Justo encima de la insignia, las dos sencillas palabras «Soldado Vargas» seguían en su lugar, pero el peso que ocultaban era mayor que el de cualquier par de estrellas. A las 8 en punto, la banda de música comenzó a tocar el himno de la victoria. Al sonar los tambores, el general de división Javier Romero subió al estrado. A ambos lados, los comandantes de la policía militar formaban una guardia de honor, y detrás de ellos se encontraban el defensor del soldado del Ministerio de Defensa y como general retirado, Arturo Vargas. Javier se aclaró la garganta con fuerza. Hoy izamos una bandera. En esta bandera no hay estrellas ni el escudo de ninguna unidad. Solo están grabadas las dos palabras, compañero de armas. Nuestro enemigo no solo existe en el exterior. La violencia que daña a un compañero dentro de la propia unidad puede provocar en cualquier momento otra batalla. Hoy, hemos ganado esa batalla. Y no ha sido gracias a las estrellas de un general o a la orden de un comandante de división, sino al valor de la voz que se alzó desde el lugar más bajo. Al gesto de Javier, la banda de música bajó el tono, dejando solo el solo de una trompeta. Entonces la tela de seda azul comenzó a desenrollarse lentamente. Sobre un fondo azul, las palabras bordadas en hilo blanco absorbiendo la luz helada, se desplegaron poco a poco. Cuando las dos simples palabras «compañero de armas» danzaron al viento, un murmullo de admiración recorrió las filas de los soldados. Rompiendo el silencio que había envuelto la explanada, Arturo Vargas caminó hacia el frente. El sonido pesado de sus botas al golpear el suelo sustituyó al de un viejo tambor. Se detuvo frente a Mateo. «Compañero, un paso al frente». Cuando Mateo dio un paso adelante, el sol acababa de cruzar el horizonte, tiñendo la explanada de un color dorado. Arturo sacó una pequeña caja de su chaqueta. Al abrir el terciopelo negro, una condecoración especial al mérito en forma de casco plateado brilló deslumbrante. Se informa, el soldado Mateo Vargas, por confesar valientemente la verdad para proteger a sus compañeros y contribuir a la reconstrucción de la disciplina de la unidad, se le concede la Medalla de Honor del Ejército. Cuando Javier Romero terminó la lectura, la banda de música tocó una breve fanfarria. Aunque era una condecoración que no conllevaba un ascenso, todos los soldados en formación la miraron como si fuera la más alta de las distinciones. El brazo de Mateo tembló ligeramente al recibir la medalla. Solo inclinó profundamente la cabeza una vez y dijo, «Gracias, mi general». Pero ese temblor pequeño y firme se extendió por el suelo de la explanada, y las puntas de los pies de los soldados en formación se movieron una tras otra. Algunos cerraron los ojos, otros apretaron los dientes y tragaron saliva. Como si, aunque tarde, quisieran compartir el dolor de su compañero. A continuación, Arturo subió al estrado. La luz se reflejaba en su cabello canoso, haciéndolo brillar de forma casi transparente. Estoy aquí como abuelo y como general retirado. Pero ahora, olvido mi rango y mi edad. Mi nieto, que hoy ha recibido esta medalla, seguirá durante mucho tiempo el camino del soldado. Y yo, que ya he dejado este ejército, prometo una vez más, defenderé con todas mis fuerzas esta nueva tradición de proteger al compañero. Cuando su última sílaba resonó, un soldado al final de la formación levantó la mano en un saludo silencioso. Pronto un segundo, un tercero y luego toda la fuerza de la explanada, al unísono, realizó el saludo militar. Los codos, alzándose hacia el cielo de invierno, se hincharon como globos. Dentro de ellos ya no había el frío húmedo del miedo, sino una determinación ardiente. Al terminar la ceremonia, de camino al barracón, Mateo miró la cinta amarilla de precinto del almacén.
La cinta, que se mecía al viento, le pareció hoy especialmente ligera. Se detuvo y rozó con el pulgar la placa de bronce bajo el número del almacén. El metal frío le heló la punta del dedo. Pero en la palma de su mano, la cálida medalla y la insignia del valor estaban juntas. «Tío, dicen que van a demoler ese almacén antes de que llegue la primavera», dijo uno de los soldados víctimas que venía detrás. «Van a construir un nuevo centro de formación». Mateo asintió. «Bien. Hay que arrancarlo de raíz». En ese instante la risa de Salinas, que había permanecido en su memoria como un recuerdo volátil, se desvaneció en la distancia. A mediodía, en el cuartel general, se publicaron los resultados finales de las sanciones disciplinarias. El comandante de batallón, 6 meses de suspensión y posterior relevo del cargo. El capitán, el teniente y el brigada, reducción de sueldo y traslado forzoso. Los medios de comunicación externos lo calificaron como una sanción sin precedentes a altos mandos en la historia del ejército. Un analista en un programa de televisión dijo: «No fue la presión de 2 estrellas, sino el valor de un soldado raso lo que salvó al ejército». Esa misma noche, en el locutorio de la prisión militar, el coronel Kim extendió la mano hacia su hijo a través del cristal. Pero Salinas, con una sonrisa vacía, se dio la vuelta. Detrás de él, el número de prisionero grabado en su nuca brillaba fríamente. Los periodistas rodearon al coronel a su salida. «Señor, unas palabras, por favor». El coronel dudó un momento y luego respondió brevemente: «Yo le eduqué mal». Esa única frase ocupó los titulares al día siguiente. Antes de la llegada de la primavera, comenzaron las últimas maniobras de invierno en la Sierra de Gredos. En las laderas cubiertas de nieve, para que nadie se quedara atrás, los veteranos repartían agua y ajustaban las correas de las mochilas de los reclutas. Al final de la marcha, Mateo ayudó a un compañero que se había quedado rezagado. El soldado, cuyo tobillo flaqueaba, sonrió con voz entrecortada: «Gracias por salvarme la vida, compañero». Los 2 reclutas, apoyándose mutuamente, superaron la cresta. Al final del ejercicio, al atardecer, bajo un cielo rosado, cuando el emblema de la división apareció en el horizonte, toda la formación gritó al unísono. El eco de su grito, al rebotar en sus cascos, se transformó en una melodía cálida. Durante la repetición de los lemas, el sargento gritó: «Proteger al compañero». En ese momento Mateo, sin darse cuenta, respondió un tiempo antes, con la voz más fuerte de todas hasta el final. En el instante en que gritó hasta quedarse ronco, la desesperación que había aprendido en la oscuridad del almacén se disipó por completo. La luz del sol de primavera le tocó la punta de los dedos al llegar a la cima. Poco después de volver de las maniobras, Arturo visitó el despacho del general de división junto con su nieto. Mientras Javier le servía un té caliente, Arturo sacó una carta de su maletín. Nombramiento como asesor de derechos humanos y seguridad en los barracones del ejército. He encontrado una forma de ayudar desde fuera, incluso para un veterano como yo. Arturo esbozó una amplia sonrisa. Javier, chocando su taza con la de él, respondió: «A partir de ahora, no lo consideraremos un general que ha colgado sus 2 estrellas, sino un solucionador de problemas que brilla más que cualquier estrella». Sobre las cabezas de los 2 veteranos, la brillante luz del sol se colaba por la ventana, posándose suavemente sobre ellos. Y en una pequeña reunión familiar celebrada en el salón de actos de la división en lugar de en el locutorio, Mateo, entre los aplausos de sus amigos, saludó militarmente a su abuelo. «Informo. El soldado Mateo Vargas ha completado el curso de formación especial para reclutas. Estoy listo para servir con dedicación junto a mis compañeros». Arturo abrazó a su nieto y respondió en voz baja: «Ahora, sé tú el escudo de alguien». Al caer la noche, mucho después de que se apagaran las luces del barracón, Mateo, jugueteando con su insignia, miraba por la ventana. El furgón que se dirigía a la prisión ya habría cruzado las montañas. Pero ni el viento cortante ni la noche sin luces de la carretera podrían cambiar el camino que ellos habían emprendido. El valor de proteger a un compañero se había convertido en su camino. La luna apareció tras la ventana. Bajo su luz clara, el almacén abandonado seguía en pie, pero su demolición era inminente. Y en su lugar, se levantarían un nuevo centro de formación y un monumento. Un monumento con la forma de la insignia del valor que Mateo había recibido, un pequeño casco grabado.
Como recuerdo de los días en que alguien temblaba en la oscuridad mirando ese almacén, la inscripción bajo el monumento sería una sola línea. El valor de proteger a un compañero salva al ejército. Mateo repitió esa frase en silencio con sus labios. Luego, respirando hondo, cerró los ojos. A pesar del viento invernal, su corazón latía cálidamente. En el cielo nocturno, un copo de nieve descendió suavemente y se posó en el alféizar de la ventana. Mirando ese pequeño cristal de hielo, Mateo sonrió. Era una luz tan pequeña que estaba destinada a desaparecer, pero él sabía mejor que nadie que era una señal del brote de la primavera.